Muy buenas tardes. Les saluda de parte del Club Literario Itinerante Jaraui. Somos fundadores de este grupo que recibe a escritores, artistas de todas las manifestaciones culturales aquí en Barcelona. Y como fundadores, tanto el escritor Fernando Cueto y mi persona, estamos encargados de todas las actividades culturales por San Pedrito de Chimbote en Barcelona. Y cada año vamos conociendo este boom literario que está emergiendo. Realmente Chimbote es muy potente en cuanto a cultura y eso se ve resaltado en sus escritores, sus producciones, en las participaciones que van teniendo en las ferias internacionales, y realmente para nosotros nos llena de orgullo que en algún momento nosotros poder traer estas obras. De hecho, contarles un poquito que aquí celebramos el San Jordi, que es la festividad del libro, donde todas las editoriales, escritores, ponen a disposición. Uno puede interactuar con los premios del momento. Las editoriales se lucen por presentar en la Rambla en Barcelona todo el material editorial que se publica. Y el año pasado, contarte un poquito que desde hace 2 años ya nosotros habíamos coordinado con la Federación Latina de que nos dieran un stand para poner en, a la venta y que se pueda conocer nuestra literatura de nuestros escritores que están aquí en esta parte de Europa y también los que están en el puerto. Nos interesa, ese es nuestro objetivo, ¿no? De Jaraui, de que así como vamos recibiendo, mire, te contaré que hemos recibido aquí. Hemos hecho la presentación de Braulio, que vino aquí en el consulado. Normalmente lo hacemos en el consulado. Fernando también. Hemos hecho exposiciones fotográficas y vamos cada año conociendo de nuevos personajes. Queremos empoderar a este boom desde aquí, y quiero dar la bienvenida a un escritor, productor, abogado, un sanmarquino de corazón. Me refiero a nuestro amigo Ricardo Ayón. Tu saludo para esta parte de Europa y también para nuestros chimbotanos allí en el puerto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Elizabeth Rodríguez, por esta invitación. Sinceramente me halaga el hecho de que me hayas considerado para este ciclo de eventos culturales. Entiendo que estás a cargo de los eventos culturales aquí en las celebraciones de San Pedrito de Chimbote en Barcelona. Y en esa medida quiero saludar también a los devotos de San Pedrito de Chimbote en Barcelona, a todos ustedes. Es para mí un gusto poder conversar acerca de mi trabajo, de que conozcan un poco mi trabajo, mi persona, mi obra, la manera como desarrollo mi labor literaria. Y obviamente también el saludo grande para todos los chimbotanos en el mundo, ¿no? Los chimbotanos estamos en diversos países, siempre presentes de lo que hacemos, de lo que desarrollamos, cómo se conduce la ciudad, siempre atentos a lo que ocurre ahí, estemos donde estemos. Y por eso yo creo que es importante valorar lo que se hace en cultura. Entiendo que tú estás organizando conversaciones no solamente con escritores, sino también con artistas plásticos y otros cultores del arte. Así que yo te agradezco por haberme considerado dentro de esta lista. Bien, Ricardo. Vamos conociendo primero al ser humano. ¿Quién es Ricardo? ¿Cómo es Ricardo en el día a día? Cuéntanos. Sinceramente parece una pregunta sencilla, pero es difícil porque definirse es terrible. Bueno, ¿cómo soy en el día a día? Yo te digo la verdad, soy una persona que está casi todo el día pensando, un poco así como se me ve, pensando en literatura, ¿no? Pensando más que en mi desarrollo personal, también en cómo se mueve la literatura, la cultura alrededor de mí, de mis amigos. Siempre estoy atento, conversando con amigos acerca de lo que están haciendo. En el día constantemente estoy recibiendo
solicitudes de amigos respecto a qué es lo que quieren hacer en sus libros. Siempre estoy conversando con personas que me consultan cómo mejorar sus escritos o cómo editar alguno de sus libros. Por otro lado, estoy haciendo mi trabajo editorial. Tú sabes que dirijo Ornitorrinco Editores. Es un trabajo que me tiene ocupado todos los días, coordinando con la imprenta, recepcionando y llevando pedidos de libros a librerías aquí en Lima, o a veces pedidos de provincias como Trujillo, Chimbote, Huaraz, etcétera. Y no les doy todos los días tiempo a mi producción literaria personal, porque a veces no se puede por el trabajo, porque hay que atender a los niños, a los chicos, a mis hijos, y a veces hay que atender también algunos compromisos, no solamente familiares, sino también laborales, ¿no? Entonces, no me puedo sentar todos los días a escribir, pero te digo que sí, en mi cabeza todo el tiempo estoy pensando en lo que tengo pendiente de escribir, en lo que estoy escribiendo en ese momento, y en también cómo sacar adelante los textos que tengo ya terminados, inéditos, y que de repente pueden tener una oportunidad de ser publicados. En otras palabras, soy un ser literario, ¿no? O sea, estoy casi siempre pensando en ello, y yo creo que eso es importante también si uno quiere sacar adelante su vocación, ¿no? Su carrera literaria, estar pensando en todo momento ello y no verlo como un hobby, como un pasatiempo. Yo no lo veo así, yo lo veo prácticamente como una razón de vida, y siempre en ese sentido estoy teniéndolo en la cabeza, y también a partir de actividades, ¿no? Entonces, es un poco mi vida, ¿no? Mi vida va un poco por ahí, de repente puede ser un poco tediosa, un poco aburrida, pero es lo que soy, ¿no? Es lo que es. Bueno, pero cuando Ricardo se sienta a trabajar, vemos que tenemos referencia, por ejemplo, de los Nobel que a tal hora escriben, se sientan, no es un mundo, están concentrados allí. Cuando tú tienes que escribir, si bien es cierto, me dices que no estás más con lo de la editorial, que es muy fuerte, pero cuando Ricardo se sienta, ¿cuántas horas escribe? ¿De corrido? ¿A pocos? ¿Cómo lo hace? Sí, yo tengo un poco, a veces, miedo de sentarme a escribir, porque soy de las personas que soy un poco desesperado. A veces me da hasta el impulso de querer terminar lo que estoy empezando en ese momento. O sea, yo quisiera, no sé, es una fantasía porque no puede ser real. Yo quisiera, por ejemplo, sentarme a escribir una novela y no pararme hasta terminar, ¿no? Pero eso no puede ser posible. Entonces, pero debido a eso, o por culpa de eso, ocurre que estoy muchas horas sentado, ¿no? Cuando realmente me siento a escribir, puedo sentarme a las 8 de la mañana y no parar hasta la tarde o hasta la noche. O sea, me puedo parar a comer, a traer mi comida, inclusive a la computadora, algo para beber, y estoy ahí, dale y dale y dale. Puede ser 1 o 2 días. Y lo que sí siempre prefiero es escribir por las mañanas, cuando la mente está despejada, cuando no estoy muy agotado física ni mentalmente. O sea, yo quiero estar descansado, tranquilo para escribir. Y por lo general busco la soledad, busco el silencio, ¿ya? Y obviamente tener el tiempo suficiente para pensar, para reflexionar en la siguiente frase, en la siguiente imagen, en la siguiente escena, la manera como van a hablar los personajes, cómo van a desarrollar las acciones que el lector va a ver en el libro. Y eso me lleva mucho tiempo. Yo soy de las personas que corrijo mucho mientras escribo. O sea, yo casi no corrijo al final. Yo te hago un párrafo y ese párrafo lo releo y lo vuelvo a releer y lo vuelvo a releer hasta que me parezca que está bien, y luego continúo. Entonces, haciendo ese tipo de trabajo a veces tardo un poco. O sea, yo no soy de las personas, yo envidio a las personas que me dicen que se han escrito una novela en 2 o 3 meses. Para mí es muy difícil, yo no puedo hacer eso. Yo me demoro en una novela años, años. Inclusive si la termino, sigo descontento y la vuelvo a leer,
la releo, corrijo, incluyo cosas, quito cosas, hasta que yo me sienta satisfecho, hasta que yo sienta que más o menos es el libro que yo había pensado antes de empezarlo, ¿no? Entonces, eso, yo no me desespero, como muchos escritores que tienen que publicar todos los años algo, sino que yo lo hago con tranquilidad, pero lo que sí es verdad es que escribo varios libros a la vez, ¿no? Eso es interesante. Sí, estoy escribiendo, depende de mi estado anímico, ¿no? Por ejemplo, hay días en que estoy medio melancólico, nostálgico, no sé, y para ese tipo de sentimiento hay un libro que yo estoy haciendo, entonces me siento a hacer eso. Hay otros momentos en que estoy medio feliz, contento, irónico, no sé, y para ese tipo de sensación o de emoción también hay otro libro que estoy haciendo. Y así, eso es más o menos. Entonces yo, por ejemplo, en este momento estoy abocado a 3 libros. Ahora, ¿no? Uno de cuentos, a una novela, hasta 4 creo, ¿no? Hay un poemario que también quiero terminar, quisiera terminar este año, no sé, eso nunca sé yo cuándo voy a terminar. Y hay otro libro de textos críticos que también me gustaría redondear, ¿no? En algún momento. Entonces, de acuerdo a cómo estoy pasando mi vida esos días, me siento a escribir determinado libro. Y así voy avanzando los libros a la vez, y por eso a veces parece que yo publicara cada rato, pero no es así, ¿no? Es porque termino uno, luego termino el otro, luego empiezo otro, entonces así estoy trabajando varios libros juntos. Ricardo, y tú, en una oportunidad cuando entrevistamos a Braulio, él decía, ¿no? Yo pongo en la pizarra y me pongo a armar todo, a diseñar primero tipo los arquitectos, ¿sí? El plano, a tener la vista general de qué es lo que quiero y luego voy ya a escribir, porque él contaba que en una oportunidad tenía la pizarra toda ya, la novela terminada y no sé quién borró todo y terminó. Entonces, ¿cómo es Ricardo a la hora de armar sus novelas, sus cuentos o sus poesías? De verdad que te felicito porque es multifacético y una interesante estrategia, ¿no? Porque el ser humano tiene múltiples sentimientos que le afloran y qué interesante que uno va, mira, pues voy avanzando en cada uno, es una estrategia excelente. Cuéntanos acerca del diseño de tu producción. Yo me dejo llevar mucho por la intuición, yo me dejo llevar mucho por mi espíritu, por mi emoción, por mi espíritu estético, se puede decir de alguna manera. O sea, obedezco mucho a la emoción del momento. Es verdad que eso no es muy recomendable, porque para una obra lo que se necesita pues es que haya un buen producto artístico, un buen producto eh, técnico, estilístico, lingüístico, pero yo en principio me dejo llevar primero por una idea, por una historia que me han contado, una buena historia que alguien me contó o que se me ocurrió, y si se trata de poesía, por una emoción que yo quiero plasmar, eso es el punto inicial. Bueno, No tengo, no tengo nada estructurado, no, nada, yo simplemente avanzo respecto a acciones que se me van ocurriendo alrededor de esa primera idea, avanzo, van apareciendo los personajes, los voy imaginando, los voy armando en mi mente, los voy plasmando en la computadora. Y conforme ya la historia siento que ya va agarrando cuerpo, en ese momento recién es cuando yo no hago como Braulio Muñoz en una pizarra, una estructura, pero sí la tengo en mi cabeza, sí la tengo en mi cabeza. No soy de las personas que tenga, como Vargas Llosa, por ejemplo, historias muy, muy enrevesadas, no hay muchos vasos comunicantes, no hay ese tipo de cosas, no aspiro a tanto, intento de que sean más bien historias sencillas con pocos personajes, pero que muestren mucho, que expresen mucho en sus emociones, en sus conflictos. Y ya cuando yo terminé el libro, una primera versión, ¿no? Porque, o lo que llaman magma, ahí recién, en ese momento, empiezo a sentir que de repente necesita mejoras en la estructura, de repente necesita mejoras en alguna técnica, en algunos diálogos. Entonces, a pesar de que yo ya terminé y que demoré mucho inclusive en hacer eso, nuevamente hago una especie de corrección, de relectura, a darle
algunos toques, ¿no? Algunos toques finales, de repente siento que por ahí falló algo en la estructura, de repente hay un tiempo, de repente hay una parte de la historia que estuvo narrado en presente, pero mejor queda en pasado, o cometí un error al haberlo escrito de ese modo, y en fin. Esas cositas ya las voy arreglando poco a poco, en la relectura, en la corrección, en la lectura, y a veces si son textos, porque son de muchas páginas, imagínate, ¿no? Tengo que leerme 40, 60, 70 páginas nuevamente y ahí arreglar. Después otra vez me siento otra vez releo las 40, 50, 60 páginas. Entonces, así, yo no sé por qué trabajo así, pero es mi manera de hacerlo, ¿no? Y por eso yo tardo. Mis libros a veces, yo tengo libros que demoraba hasta 10 años en terminar porque no me siento satisfecho, ¿no? Siento que siempre que falta alguna cosita. Entonces, así trabajo, ¿no? No tengo una estructura planificada previa, ¿no? Eso lo tengo todo en mi cabeza y a partir de ahí voy trabajando, porque mis libros no son complicados, son sencillos, y a veces siento que yo no necesito tanto, ¿no? Hablando ya de los libros, ¿cuán prolífero es Ricardo Ayllón? Hasta ahora, ¿cuántos libros desde su primer escrito hasta la fecha? ¿Desde cuándo empezaste a escribir? Y a la fecha que ya terminaremos con la novela tan importante que queremos conocer el día de hoy. Mira, tengo libros personales de mi autoría, me parece que son 10, ¿no? Nunca los cuento, ya, o sea, no recuerdo exactamente cuántos son. Ya, tengo, creo que 4 libros de poesía, tengo también otros 4 o 5 de narrativa, y tengo un par de libros de entrevistas o periodismo. Entonces, creo que llegan a 12 títulos, de los cuales 3 todavía están en versión digital, o sea, no han sido impresos en papel, sino están como libro digital, ¿no? Que se puede descargar en computadora, en tablet, en celulares, etc. Entonces yo creo que tengo exactamente una docena de libros de mi autoría. Ahora, ¿por qué digo de mi autoría? Porque además tengo otros libros que no son necesariamente estrictamente de mi autoría, sino son antologías, o sea, selecciones de textos de otros autores que yo me tomo el trabajo de reunir, de recopilar, seleccionar, como bien he dicho, hacerles un prólogo o presentación, ponerles notas al pie de página, hacer ese tipo de trabajos que denominamos antologías, ¿no es cierto? De ese tipo de títulos tengo también unos 12 más, ¿no? He hecho antologías de libros regionales, ancachinos, nacionales, temáticos, ¿no? Infantiles, temas de mascotas, de terror, de amor, etcétera. Entonces tengo al menos una docena más de libros de esa naturaleza. Entonces, en general puedo tener más de 20 títulos, pero yo siempre presto más atención a lo que es necesariamente o estrictamente de mi autoría, que son alrededor de 12 títulos. Ahora, ¿cuándo empecé todo esto? Bueno, yo siempre escribí desde la adolescencia por pasatiempo, por costumbre, por hobby, se puede decir, pero nunca lo tomé en serio. Pero ¿cuándo es que lo tomo un poco ya en serio? Cuando yo tenía reunidos muchos poemas que me gustaba simple y llanamente escribirlos a mano y a veces pasarlo a máquina de escribir. En esa época todavía no había las computadoras en casa. Y tenía, pues, no te voy a mentir, cerca de, no sé por qué tenía tanto, yo me acuerdo que llegué a contar cerca de 500 poemas, y los tenía ahí, recuerdo, en una bolsa de papel, en una bolsa de plástico, todo metido, y de pronto en Chimbote, justamente, coincidentemente por San Pedrito, en Chimbote hubo una convocatoria de concurso de poesía y cuento, y yo participé en el año 1992. Y gané, obtuve el primer premio, el primer puesto. Al año siguiente nuevamente hubo un concurso similar que se llamó El Poeta Joven de Chimbote, nuevamente concursé y también gané. Y ya cuando gané 2 concursos seguidos, dije, yo creo que esto debo tomarlo un poco más en serio. Entonces, a partir de ahí empecé a seleccionar de esos cerca de 500 poemas los que me parecían que estaban mejor,
Los separé, me quedé creo que con una docena de poemas nada más, y a partir de ahí dije, voy a esto que sea el punto inicial de mi primer libro de poesía que me gustaría publicar, ¿no? Y 3 años después publiqué mi primer libro de poesía, eso en el año 96, y ahí empezó todo, ¿no? Ese libro se llamó Almacén de Invierno, lo presenté en Chimbote, junto con Dante Leca, que también presentó otro libro, y eso fue el punto inicial. En esa época trabajé en el diario La Industria, en Chimbote, era corrector, dirigía la página cultural, y cuando me di cuenta ya me había metido pues con todo y zapatos en la literatura, en el mundo de la cultura, ya no paré hasta el día de hoy, ¿no? Eso es un poco el punto inicial de todo esto, ¿no? Y siempre yo he estado leyendo, obviamente, todos los escritores, y tú me darás la razón, empezamos en esto con la lectura, ¿no? Empezamos a leer desde muy jóvenes, precozmente, no lo dejamos nunca y nos dejamos contagiar por las aventuras, por las emociones que aparecen en los libros, y nosotros también queremos hacer lo mismo en algún momento, y yo creo que la historia es similar en todos nosotros, así que eso es un poco el Yo, resumen de esto, ¿no? yo siempre lo llevo al campo educativo, ¿no? Y veo que también muchas obras de escritores chimbotanos y las tuyas están en el plan lector. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Se ha incluido se está desarrollando de una manera adecuada? ¿Ves, hay una, digamos, se ve que esto va creciendo cada día? ¿Se le está dando la importancia al escritor local, regional? Y luego esto de las ferias, que también son oportunidades que se deben mantener. ¿Cómo aprecias tú como escritor? Mira, yo aprecio o yo siento de que hay mucha iniciativa, hay muchas ganas de hacer, inclusive hay mucho trabajo de intentar que se lea más en el país, en el Perú. Todos sabemos que el Perú en promedio se lee medio libro al año, ¿no? Es terrible, es muy poquísimo. Y lo que se trata es de revertir esa cifra. Para eso se creó el plan lector, para que al menos en las instituciones educativas de este país se lea al menos 7 u 8 libros al año, aparte de los libros de textos, obviamente, eh, que tenían que ser obras literarias, pero no necesariamente obras literarias, porque también hay libertad de elegir de todo. Pero la cosa es que el estudiante se habitúe a la lectura, ¿no es cierto? Haya motivación de la lectura, se habitúe a la lectura y sobre todo comprenda lo que lee, porque eso también es deficiente en este país. Los estudiantes hasta ahora no comprenden plenamente lo que leen. Entonces, eso fue el punto inicial. A mí me parece que eso empezó muy bien, con mucha fuerza. Gracias al plan lector se desarrolló, se impulsó la aparición de editoriales independientes. Las editoriales independientes en este país han aparecido en buen número gracias al plan lector, creo yo, porque veían la oportunidad de poder comercializar libros con las instituciones educativas, con los colegios y escuelas, ¿no? Tanto de primaria, inicial como secundaria. Se vende mucho, se ha estado vendiendo mucho. Esto también impulsó obviamente a que mucha gente quiera escribir o escriba, o la gente que empezaba a hacer sus primeros escarceos se animen a mejorar sus textos y a publicar. Entonces todo se desarrolló. Me parece que el plan lector provocó eso. Eso por un lado. Por otro lado, también este impulso, no sé si contagiado por ello o ya era un plan de hacer esto, pero también se empezaron a aparecer, gracias a las políticas del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación, las ferias de libros. Ferias regionales, ferias nacionales. La Cámara Nacional del Libro de alguna manera también impulsó y empezó a desarrollar mejor su feria internacional. Empezaron a tener todas las ferias en el Perú de alguna manera la gente comenzó a prestarle atención a las ferias, ¿no? Las municipalidades se animaron a organizar ferias y todo bien por ahí. Pero yo lo que siento hasta ahora es que no hay una sistematización, no hay una suerte de coordinación mejor planificada, donde todos estas instituciones de las que yo te he hablado, de todos estos estamentos municipales, ministeriales,
educacionales, etcétera, se sienten y todos sistematicen todo este trabajo. Todo todavía está hecho de manera desorganizada. Todavía existe este interés de organizar, por ejemplo, ferias, más que por impulsar la cultura y la lectura, principalmente por obtener un dinero, un canon, y a partir de ahí agarrar una parte para mí y la otra parte para hacer una feria por cumplir. Eso todavía se da fatalmente. Por otro lado, las editoriales, si bien es cierto, han empezado a desarrollar mejor su producción. Lo malo es que publican a veces textos deficientes, el nivel no es muy alto de calidad estética, artística, ¿no? Literaria. Encontramos todavía que las editoriales, por ejemplo, carecen mucho de un buen acabado en la corrección, hay libros con muchos errores, o hay autores que todavía no tienen un buen arte literario y ya los están publicando y a veces son libros deficientes. Entonces, eso es lo que también ocurre. Entonces, no todo está bien. O sea, hay muchas ganas, hay mucho impulso, hay ganas de hacer las cosas, es verdad, pero no se están haciendo bien, no se están haciendo como debería ser. Ahora, después de todo esto nos cayó la pandemia, ¿no? Nos cayó la pandemia y la pandemia nos echó a perder mucho de este avance, ¿no? El año pasado nos tuvimos que olvidar de las ferias, los escritores editoriales prácticamente nos tuvimos que olvidar del plan lector, las instituciones educativas todo lo llevaron virtualmente y no exigieron a los estudiantes que lean los 7, 8 libros que tenían que hacer al año. Y caímos en eso las editoriales, pero también es preocupante que todo un año se haya perdido de esta práctica, de este hábito de la lectura. Este año un poquito que está renaciendo, no como debería ser, y esperemos que el próximo año mejore. Pero a mí me da mucha pena porque hay al menos un par de años en que se ha vuelto a caer en el descuido por la lectura, y ojalá que eso se retome, que las instituciones educativas cobren conciencia de que los estudiantes tienen que leer como lo venían haciendo. Ojalá que ocurra eso. Pero así está ahorita el panorama, así ocurre, y ojalá que nuevamente repensemos en organizarnos, en reorganizarnos, en sentarnos todos en una mesa y conversarlo y sistematizar esto para que resulten mejor las cosas. Creo que tienes toda la razón. Es igual como los maestros nos decían, sí, haces prácticas muy interesantes, pero ¿dónde está la sistematización? ¿Lo tiene? ¿Lo ha sistematizado? ¿Está en un libro? ¿Ya está publicado su experiencia para que se pueda replicar? Para decir, no, lleva a cabo, ensayar con otra. Pero bueno, tienes totalmente la razón. Bueno, a lo que nos convoca el día de hoy, gracias por tu apreciación. Una cometa azul. ¿Quién de nosotros no ha jugado con la cometa? Para mí es súper interesante, no solo porque nosotros poníamos, era un momento muy lindo, el momento de hacer las cometas, por la competencia, por los colores, porque ya venía agosto, lo he disfrutado, por eso cuando dice la cometa, de verdad se me vino a la mente toda esa época de adolescente. Y luego ya como madre en el jardín de mi hija también había competencia de cometas. Y claro, a veces el facilismo, que los señores ya venían afuera del jardín, cometas y bonitas, y claro, entre los padres, pero es que no es justo, es que mira, las traen hechas, nos dicen hágalos ustedes. Pero bueno, decía, eso es una parte, vamos a ver quién la hace volar, que es otro punto. Ricardo, una cometa azul. Cuéntanos de esta novela juvenil que tú en el interno me comentabas que ya la tenías ya avanzada y que la pandemia creo que te facilitó poderla concluir. Cuéntanos sobre todo el contexto de Una cometa azul. A ver, este libro empezó un poco con inicialmente, la prehistoria de este librito es que lo que yo quería inicialmente, aunque te parezca gracioso porque todo el mundo me dice, ¿cómo estás pensando ya en eso? Yo inicialmente lo que quería, Elizabeth, era escribir mis memorias, ¿ya? Ya, yo quería escribir mis memorias
Y entonces empecé a escribir mi infancia, ¿no? O sea, mi experiencia en el jardín de niños, avancé hasta el primer grado de primaria, pero conforme iba leyendo yo me di cuenta de que yo soy muy fantasioso, o sea, dentro de mis aparentes memorias, yo estaba metiendo ya mucho de mi imaginación. Yo decía, esto de acá no es lo que yo he vivido, ya me estoy imaginando mucho. Y de pronto dije, no, olvídate de las memorias, Ricardo. Esto está quedando mejor un poco con el agregado de imaginación que tú estás poniendo aquí, de lo que tú crees que ocurrió, pero en realidad no ocurrió. Así que organízate bien y piensa en qué tipo de libro podría ser este. Entonces, la parte que yo escribí sobre mi educación inicial, la separé, que va a ser material para otro libro que estoy escribiendo, y la parte de la primaria la dejé y empecé a recordar muchas cosas. Y lo primero que empecé a recordar es que había un compañero nuestro de la primaria que era como admirado por todos nosotros, era mayor que nosotros y lo admiramos porque era un muchacho fuerte, era un muchacho que sabía muchas cosas para su edad y un poco que nosotros lo seguíamos a él. Eso fue lo primero que recordé. Y lo segundo que recordé era que además era vecino mío, vecino nuestro, y sabía hacer muy bien cometas. Las confeccionaba muy bien, conocía mucho de cometas. Mira, tú de repente has tenido esta experiencia que tú has estudiado la primaria a tu edad que te corresponde, pero siempre estudiabas con chicos un poco mayores, ¿no? Eso todavía se permitía antes, ¿no? Yo tenía 6 o 7 años y este chico tendría pues 9 años ya, ¿no? Era mayor que nosotros, pero estaba en la misma aula, compartía con nosotros, entonces por eso estaba más desarrollado. Él venía de la sierra, sus padres lo habían traído de la sierra de la Libertad, y parece que allá él había aprendido muchas cosas, y entonces siempre nos contaba todo lo que sabía hacer, nos llevaba a su casa, nos enseñaba, en su casa había un taller de carpintería, su papá también era carpintero, a la vez que trabajaba en Civil Perú, y ahí nos mostraba todo lo que hacía él y su padre, ¿no? Su papá hacía trabajos de hacer sillas, mesas, trabajos en madera, y él decía que lo ayudaba, pero en realidad era muy pequeño y lo que hacía más bien era cometas. Le gustaba hacer cometas que le había enseñado a hacer su padre. Entonces, eso fue el punto inicial. A partir de ahí, recordé a la vez sufrí una especie de trauma en el primer grado de primaria, porque provoqué por un accidente, obviamente, que un muchacho cayera de un tablero de baloncesto desde lo alto de un tablero de baloncesto donde habíamos trepado de traviesos. Yo lo empujé sin querer, el muchacho cayó desde lo alto y se rompió una pierna. Y yo siempre me quedé con ese remordimiento, con ese sentimiento de culpa. Y yo creo que este libro me ha ayudado para resolver un poco ese sentimiento de culpa, porque ese es el otro tema del libro, ¿no? O sea, hay dos temas principales en el libro. La competencia de cometas entre muchachos de barrio y el otro, este accidente, ¿no? El accidente que ocurre con un chico. A ver, en la vida real fueron dos cosas diferentes, pero yo en la ficción, en el libro, los junto. O sea, junto en el mismo personaje al muchacho que hace muy bien cometas, lo junto con el muchacho que sufre el accidente. ¿Ok? Junto ambas cosas y eso es inicialmente el objetivo de querer hacer este libro, ¿no? A ver cómo el personaje, el protagonista que cuenta toda la historia, resuelve esta manera de haber provocado el accidente de un compañero suyo, que además era un gran amigo que le enseñaba a hacer hermosas cometas, y todo se vuelve un conflicto, ¿no? Eso es más o menos la historia, ¿no? Quien lea el libro se va a dar cuenta de que hay dos cosas que caminan juntas, pero que también son un poco diferentes. Lo del accidente, que es una cosa trágica, y lo de la competencia de cometas, que es una cosa maravillosa para los chicos, ¿no? Para los más jóvenes. Cuando, Entonces, ahí va. a medida que, claro, cuando estabas presentando en diferentes lugares, yo seguía al detalle un poco las presentaciones y las diferentes interpretaciones que le hacían, ¿no? Quienes presentaban tu novela.
que está compuesta, es cierto, por 10 relatos, creo, si no me equivoco, y algunos, aparte de la competencia y las historias que se relata, y le daban la interpretación que también en esta novela se menciona muchísimo, o se resalta la amistad, ¿no? Y el hecho de tejer la cometa, de construir la cometa, los lazos que se dan en nuestras escuelas, en la vida diaria. Cuéntanos sobre esto. Mira, siempre ocurre que pues, una cosa es la intención emocional del autor, del escritor, y otra cosa es la interpretación, ¿no?, del lector, o del crítico, o del académico. Esa es una interesante interpretación, ¿no? O sea, el relacionar los lazos de amistad con los lazos de la hechura de la cometa. Nunca había pensado en eso, jamás, o sea, no se me ocurrió. Pero qué bonita interpretación, ¿no? A mí me encanta que la gente lo vea de ese modo, lo analice de ese modo. Pero lo que sí es verdad es que sí, o sea, para que funcione la novela, para que funcione esto de las competencias, tiene que haber grupos de amigos, ¿no? Tienen que haber grupos de amigos estrechamente ligados por sentimientos, por emociones, por algo que los relacione, que los vincule. Entonces, obviamente que el sentimiento de amistad ahí va a ser muy importante, ¿no? Eso sí, obviamente tiene que ocurrir. Ocurre que en mi novela hay un grupo de amigos de un barrio que rivalizan con otro grupo de amigos de otro barrio, y lo que finalmente va a pasar, pero no quiero spoilear, pero de todas maneras, el sentimiento de amistad se va a arraigar más todavía, ¿no? Al final, por hechos que van a ocurrir al final del libro que tienen que relación con el principio. O sea, un lector desde el principio podría decir, pero ¿por qué este me cuenta un accidente, ¿no?, que aparentemente ya se resolvió anímicamente, psicológicamente, casi en la mitad de la historia? ¿Para qué me sirve ya? Pero no, esto va a servir para el final del libro, ¿no? Para dos cosas, para que el protagonista un poco resuelva las cosas, se redima de lo que le pasó al principio, y también para que se estrechen lazos entre dos grupos rivales. Entonces, efectivamente, como tú has dicho, la amistad como un valor presente en el libro va a estar en todo momento, ¿no? Puede ser la amistad de este pequeño grupito de chicos de un barrio que se ha roto por este accidente que ocurrió, pero que al final se va a convertir en una gran amistad, no solamente entre ellos, sino entre el grupo rival. Entonces, está presente efectivamente la amistad como un valor en toda la historia, ¿no? Eso es más o menos lo que sí, de alguna manera, yo quise plasmar en la historia, pero qué bonito es que se interprete que esto tiene que ver, lo que tiene relación con la hechura de las cometas, que también es es un trabajo de enlazar, de Mucha tejer. geometría. Sí, exacto, ¿no? Me parece interesante. Y es interesante, creo que para todo escritor, de pronto cuando reciben cuando se entera de que sus lectores al recibir los libros le dan una lectura. Por ejemplo, es el caso de Ramón Arce Cruz, que me pareció muy interesante, de verdad, su comentario. Dice, no le di tregua a una cometa azul, me fui de largo. Buen trabajo, Ricardo. Y claro, creo que esto lo enlazo porque al principio tú me decías, mis novelas no son tan complicadas, me gusta que llegue con el mensaje, con el autor, llegue y genere una reacción o nos cuente. Y dice, la obra es envolvente de principio a fin, como deben ser las buenas lecturas contadas, porque me atrapó con zapatos y todo. Sus páginas me llevaron a la infancia, allá a mi hermoso Pacasmayo, donde viví hasta la adolescencia. ¿Cómo no recordar los famosos concursos de cometas durante los meses de julio y agosto, cuando los vientos son mejores? Nos preparábamos días para tener listos el material, competir y ganar.
Y sí, mi papá no, dice, lo armaba para los más pequeños, pues tenía que comprar Pepito y nos narra su historia. El lector va a encontrar en este relato y muchos momentos afectivos como la amistad, competitividad, el sentimiento de culpa, la solidaridad, entre otros. Realmente es interesante, para mí, digo, y creo que para todo escritor que expresen, que en un día cuando te gusta, cuando hay un enlace, cuando toca también la fibra del lector y dice, pues esta experiencia me va conmigo y no para como Ramón hasta terminar. ¿Cómo se siente, Ricardo, cuando escucha estos comentarios? A ver, uno cuando escucha este tipo de comentarios dice de algún modo, lo logré, ¿no? Lo logré, o sea, hay un sentimiento de satisfacción porque nada mejor que un lector te diga, mira tu libro, me atrapó, mira tu libro, no lo solté hasta que lo terminé, ¿no? Lo seguí de principio a fin, me mantuvo en vilo, etcétera, ¿no? Eso es de alguna manera eh, motivo de alegría porque tú dices, bueno, es lo que quiere el escritor, ¿no? Lo que quiere es envolver al lector, atrapar al lector, conectarse con él, con su sentimiento o emoción que a veces el lector busca cuando agarra un libro, ¿no? Lo que quiere un lector cuando agarra un libro es emocionarse, dejarse atrapar por ese sentimiento, por esa sensación, y que el libro lo tenga, inclusive cuando lo termine, inclusive lo siga teniendo en el corazón y en la mente. Si yo he podido lograr eso con este libro, pues estoy plenamente satisfecho, ¿no? Esa es la emoción. Pero a mí de todas maneras, por ahí también, no sé si eso es llamar a esto ser un poco injusto, pero yo también a veces sí quiero otro tipo de comentarios, en la medida en que a veces me interesa también los comentarios de los, o como decía mi amigo Percy Robles, no de los críticos, sino de los cítricos. O sea, porque siempre va a haber gente que le va a encontrar defectos. No, de hecho, somos seres humanos también. Y a mí me interesa también eso porque afortunadamente en la producción literaria hay la oportunidad de segundas ediciones, hay la oportunidad de poder corregir cosas, de poder ajustar algunas tuercas que de repente podrían quedado sueltas. Y yo mismo inclusive soy un poco crítico con mis libros. Una de las primeras cosas que yo hago cuando un libro mío está publicado es apoderarme de un ejemplar con el que voy a caminar con un lapicero rojo y voy a seguir releyendo y por ahí viendo si se me escaparon cositas, ¿no? Entonces, eso también hago yo. De repente, a una persona dice, pero está siendo demasiado estricto. No sé, yo no lo veo así. Yo veo como que a veces, de todas maneras, hay que mejorar una que otra cosita. Obviamente que intento de que el libro, antes de ser publicado, esté lo mejor hecho posible, pero de todas maneras siempre se van a escapar cosas. Entonces, me pasan esas dos cosas, ¿no? Esas dos emociones, dos sentimientos. Me encanta que me hagan comentarios, no de halago, sino comentarios que a las personas realmente les gustó. Inclusive a mí ni siquiera me gusta preguntar a las personas, oye, ¿qué te pareció mi libro? Y si pregunto, se las pregunto a gente con la que tengo mucha confianza, realmente confianza de verdad, y que es gente que me va a decir su opinión verdadera, su opinión sincera, no personas que digan, oye, sí, qué bueno, qué bacán, qué lindo. No, o sea, a mí me gusta que me digan, me pareció esto no me gustó, esto sí me gustó, está bien, cuánta nota le pongo, punto así, ¿no? Más espero a veces ese tipo de comentarios, ¿no? Y me encanta también los comentarios espontáneos, ¿no? De personas que sin que yo les haya preguntado nada, de pronto me digan, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir eso? Que es gente que realmente el libro lo tiene presente, o sea, no se ha olvidado, lo ha terminado de repente, y si me dice algo es porque lo tiene presente, ¿no? Siente de que tiene que decir algo respecto al libro. Eso también me gusta mucho. Entonces, veo que eres muy perfeccionista también y eso me recuerda a un premio Nobel que no quiero decir su nombre, que decía antes de enviarlo a la editorial, siempre tenía de mandar a un amigo que era muy cítrico y no, hasta que no le daba el visto bueno él, recién, o sea, lo enviaba para la revisión de la editorial. Y bueno, creo que eso nos sirve porque
uno a medida que va creciendo profesionalmente, quiere que las cosas vayan saliendo con la calidad que debe ser, ¿no? Porque el escritor va madurando también y son otras, y sobre todo que cuando se escribe, sabemos que para nuestros niños, nuestros jóvenes, yo siempre enfoco al campo de la educación y ahí es donde también tenemos que llegar, ¿no? Y llegar con un buen trabajo. Entonces, si vamos corrigiendo desde el principio, pues será menos y son muy apreciadas los comentarios para mejorar. Eso es interesante, ¿no? Claro. Bueno, Ricardo, amigos de Chimbote y de Barcelona, el día de hoy hemos tenido el placer de dialogar y conocer más, no solamente al escritor, al editor, al abogado, sino al ser humano, que sigue perfeccionándose, que sigue creciendo, que sigue creyendo en la lectura como un baluarte importante para el desarrollo y que preocupa tremendamente que sigamos estando en los últimos lugares, ¿no? En el tema de comunicación, y esto va muy enlazado con la lectura, el desarrollo del pensamiento crítico, que todo va en engranaje. Pues Ricardo, tu saludo de despedida para esta comunidad de aquí de Barcelona y también para nuestros amigos del puerto a través de Jaraú. Bien, Elizabeth, yo sinceramente agradecido nuevamente con esta conversación. Espero que haya podido de alguna manera aportar, no solamente con respecto al conocimiento de mi trabajo, sino también al interés de quienes nos vean, de quienes nos escuchen, por la lectura, por los libros. Y como bien tú lo has dicho, es muy importante para la comunicación, para el desarrollo humano, para la formación desde la niñez de las personas, ¿no? Y a mí y a ti obviamente nos interesa de manera específica el desarrollo del ser humano paisano nuestro, o sea, nuestros coterráneos. eh, a veces los vemos muy distraídos en situaciones tan alejadas de la educación. Y cuando digo educación no me refiero a cosas tan serias, ¿no? A veces la educación puede ser llevada de manera eh, tan práctica y de manera, no sé, yo entiendo que la didáctica, la pedagogía ha ampliado el mundo de la educación de la manera como la gente puede educarse, ¿no? No solamente en un aula, de manera estricta, con compañeros, con una profesora al frente, etcétera, ¿no? Que uno se puede educar de diversas maneras. Y teniendo de repente un módulo de libros, una pequeña biblioteca en casa, una persona que les recomiende lecturas, que les hable de los libros, es otra manera de educarse o complementaria de educarse. Entonces a mí me encantaría, por ejemplo, que todas las personas que nos ven, que nos escuchan, de alguna manera se interesen en tener libros en casa. Eso siempre para mí ha sido un gran sueño, ¿no? Entrar a cualquier hogar, y si se trata de Chimbote mejor, de que tengan una biblioteca en casa, y eso es el punto inicial de la formación del ser humano, ¿no? Que es una formación que puede ser también vista y llevada desde otros aspectos, pero si se trata de la lectura, muchísimo mejor. Pues nada, nuevamente agradecerte y yo creo que vamos a seguir coordinando y es que es un gran deseo de que la literatura del puerto se exponga en esta feria internacional de libros del próximo año. Vamos a hacer todas las gestiones porque ya justo el día sábado ya se nos quita hasta las mascarillas, se va restableciendo todo. Y ojalá que este sueño que teníamos de poner aquí en vitrina a nuestros autores con sus libros lo podamos lograr este siguiente 2022. Nada, agradecerte, un abrazo fraterno y a seguir produciendo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, muchas gracias.